Bueno, yo valoro que estos diputados señalen de verdad lo que sienten, lo que piensan, porque le demuestran a todos los chilenos que sus convicciones democráticas en realidad son nulas, de que están dispuestos a obtener el poder por las armas, que siempre estuvieron dispuestos a eso, desde mucho antes incluso del 73, es cosa de leer la historia. Gracias a Dios contamos con antecedentes que podemos revisar de cómo fue el gobierno de la Unidad Popular, cuál fue la labor de Guillermo Tellier, la internación de armas por Carrizal Bajo, tal como señalé antes, el atentado en contra del general Pinochet que terminó con la muerte de 5 escoltas, que hay que decirlo, ni siquiera eran militares o carabineros de alta jerarquía. Eran personas, chilenos comunes y corrientes, que estaban haciendo su trabajo, que dejaron a hijos huérfanos, dejaron a sus mujeres solas por la acción criminal de este alto representante del Partido Comunista, así como participaron en esas acciones criminales varios más, que después terminaron blanqueados por la historia. Entonces, evidentemente, yo valoro la franqueza de algunos de mis colegas de señalar que evidentemente ellos creían y siguen creyendo que la política se resuelve en algunas ocasiones por vía del enfrentamiento armado, porque así me imagino que después no tendrán la desfachatez de decir lo contrario. ¿Y mañana usted se va a ausentar del minuto de silencio, sus colegas del Partido Republicano también? Como señalé, no es algo que tengo decidido. Al final, el fallecimiento del señor Tellier ocurrió hace muy poco rato, no lo hemos conversado, pero tal como he señalado, no me parece que sea una persona a quien haya que elogiar por sus acciones políticas. No me parece una vida política que haya que celebrar. Sí me parece que corresponde enviar mis condolencias a su familia y como creyente, como cristiano, simplemente deseo que él se haya arrepentido antes de su muerte. Diputado, entonces, entiendo que usted rechaza los intentos del uso de la violencia para llegar al poder. Yo lo que condeno es que la izquierda, la hipocresía de la izquierda con la que actúa siempre, que tratan de vender esta imagen de pacifismo, cuando en realidad demuestran incluso con sus declaraciones que al día de hoy siguen creyendo que en la cancha política el enfrentamiento armado es una cuestión de su esencia casi, y evidentemente yo creo que las declaraciones de hoy día de la izquierda reflejan un poco, al menos un ápice de lo que era el clima real en esa época, que era un conflicto y una división del país a tal nivel que estaban dispuestos a matarse entre hermanos, a matarse entre vecinos, y evidentemente eso llevó a las consecuencias históricas y políticas que nosotros conocemos hoy día. Entonces, ¿usted rechaza el uso de la violencia para llegar al poder solo de la izquierda? No, yo rechazo el uso de la violencia para llegar al poder. Yo rechazo que las diferencias políticas se resuelvan por el enfrentamiento armado. ¿Una revisión histórica de los 50 años también rechaza el poder? No, porque, a ver, ¿Por qué no? el problema de Chile y el problema de cómo se analiza la historia de lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1973 es que algunos creen que la historia comenzó el 11 de septiembre de 1973. Y hay cosas que buena parte de los chilenos no tienen ni siquiera idea. Poco tiempo antes del 11 de septiembre de 1973 había un plan que estaba urdido por Carlos Altamirano, presidente del Partido Socialista, por Miguel Enríquez y también por Óscar Guillermo Garretón, que pretendían asesinar a oficiales de la Armada de Chile y tomar control de embarcaciones de la Armada para bombardear instalaciones navales. Y eso fue desbaratado porque un uniformado finalmente confesó de estos planes a gente del alto mando. Al final, por eso yo soy muy categórico en condenar la violencia dentro de la política y condenar todos los hechos que condujeron al 11 de septiembre de 1973. Pero yo no me pliego aquí a las mentiras de la izquierda que trata de vender como que el 11 de septiembre de 73 fue algo que ocurrió por generación espontánea. Ocurrió por la violencia precisamente de esa izquierda extrema que pretendió instalar la famosa dictadura del proletariado, que era tan popular en ciertos círculos de izquierda en esa época, que después terminó siendo un fracaso a tal nivel que incluso gente de izquierda posterior al 11 de septiembre dijeron, pucha, parece que aquí se nos pasó un poco la mano. No, para comprender un poco más, ¿usted diría que el atentado de Pinochet se generó por generación espontánea? ¿O que también... No, el atentado a Pinochet se generó por una planificación dentro de las unidades militares del Partido Comunista que estaban dirigidas en esa época por Guillermo Tellier, y esto es algo que sabemos por confesión de Guillermo Tellier. ¿Y el contexto ahí te importa que había una dictadura sangrienta, asesina, o sí? No sé, usted. O sea, si es que alguien cree que eso justifica matar a un cabo o matar a un soldado raso, yo creo que tenemos diferencias siderales respecto de la comprensión de cuáles son las formas de resolver las diferencias políticas e incluso de enfrentar dictaduras. Mataron a cinco soldados de todas maneras.
Y al menos nosotros nunca escuchamos del señor Tellier ni de nadie del Partido Comunista un arrepentimiento real respecto a esos hechos. Yo le quiero preguntar por esta comisión investigadora que convoca el diputado de Rementería con el gobernador y dos alcaldes respecto de lo que pasó con el socavón en este condominio, digamos. ¿Usted estaría también por promover una comisión investigadora? Sí, nosotros estamos preparando una comisión investigadora porque si hay algo que a mí me llama la atención es que el diputado de Rementería, el gobernador de Valparaíso y el alcalde de Concón estén centrando tanto la atención en los permisos de edificación y la construcción de edificios en esta zona, cuando este caso se produjo por un colector mal construido o al menos donde las conexiones se permitieron, se habilitaron mucho más allá de la capacidad real que tenía ese colector, y aquí la responsabilidad directa está en el Ministerio de Obras Públicas. La alcaldesa de Viña del Mar lo dijo en sus redes sociales en el primer día: oye, esto aquí es un problema del Ministerio de Obras Públicas. A las horas salió la ministra de Obras Públicas a decir sí, al parecer es un problema nuestro. Y al día siguiente el discurso cambió por completo. Y ahora la culpa es de las constructoras, ahora la culpa es de las direcciones de obras municipales. Yo no sé a quién están tratando de proteger, yo no sé qué es lo que se está tratando de encubrir acá, cuál fue el error tan tremendo que ocurrió dentro del Ministerio de Obras Públicas, que justifica un cambio de discurso de 180 grados por parte de la alcaldesa de Viña del Mar, por parte del Ministerio de Obras Públicas, bueno, que se desapareció. Por eso a nosotros nos interesa que se inicie una comisión investigadora que esté verdaderamente enfocada en esclarecer cómo fue que se permitió la construcción de este colector en el límite entre Viña del Mar y Concón, cómo fue que se construyó, cuál fue la constructora que ejecutó estas obras, quiénes fueron los inspectores técnicos que estuvieron a cargo de hacer seguimiento de la ejecución de estas obras del Ministerio de Obras Públicas, cuál fue el rol del ministro de entonces, un militante conocido del Partido Socialista, cuál fue el rol de las autoridades regionales de entonces del Ministerio de Obras Públicas, porque evidentemente acá tenemos un problema muy serio, porque esto es algo que podría haber ocurrido en cualquier lado, y para peor, tenemos situaciones similares, por ejemplo, aquí en Viña del Mar, en Jardín del Mar, en la calle de Clonia, una situación que se arrastra hace años, por lo menos desde el 2010, que también hay un colector de aguas lluvias que está roto, que también se está rompiendo la calle encima de ese colector, que también hay riesgo de derrumbe, que aquí puede morir mucha gente, que aquí puede haber un daño tremendo, y al parecer ni desde la municipalidad, ni desde el Ministerio de Obras Públicas, ni desde el Servio se han iniciado gestiones, y estoy hablando acá de esto es algo que se arrastra hace más de 10 años, por lo menos lo que me han comentado dirigentes del sector. Entonces, evidentemente aquí hay una situación preocupante, porque parece que lo que ocurrió en el edificio Kandinsky, en el límite entre Viña del Mar y Concón, no es algo que se agota ahí, y por eso es muy importante que se esclarezca las responsabilidades del MOP y que el MOP, el Servio, la municipalidad tomen acciones inmediatamente para evitar que esto pueda ocurrir en otros lados. No sé, a mí me parece que puede ser útil también la comisión investigadora del diputado Rementería. El problema con lo que él plantea es que si se le citara dentro del marco de una comisión investigadora planteada en los términos que él señala, sería para opinar sobre el otorgamiento de permisos de edificación por parte de los DOM y para opinar respecto de la construcción en las dunas de Concón, que puede ser un tema muy interesante. Evidentemente yo creo que es un tema que merece análisis, pero no es lo urgente en este momento y no es la razón por la cual ocurrió lo que ocurrió ahí, porque ese derrumbe que ocurrió no se produjo por el otorgamiento de permiso de edificación, sino por un colector construido por la DOH, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, durante el gobierno de Ricardo Lagos, y que al parecer o se construyó mal, o bien se permitieron más empalmes de los que la capacidad de ese colector permitía. Sí, esos permisos, hasta donde yo entiendo, también los otorga el Ministerio de Obras Públicas, los empalmes adicionales. Al final las obras de ampliación tendrían que haberse ejecutado también desde el Ministerio de Obras Públicas. Aquí evidentemente todas las autoridades del MOP que han venido desde entonces han tenido una responsabilidad en precaver estas situaciones.
pero evidentemente aquí tiene que esclarecerse si es que lo que ocurrió fue un mal diseño desde el comienzo o bien una falta de previsión respecto de las reparaciones y las ampliaciones que eran necesarias. Y también, como señalaba hace un rato, tampoco se ha previsto ni se han abordado situaciones similares que están ocurriendo en otros sectores de Viña del Mar, que pueden conducir a crisis y desastres muy parecidos a los que se vieron en el edificio Kandinsky, incluso con un impacto mayor, porque como señalo, en este sector de Jardín del Mar, la densidad poblacional y la gente que vive alrededor de esta quebrada por donde pasa el colector es mucho mayor. Y la cantidad de agua que pasa por ahí es mucho mayor, porque también entiendo que hay cañerías de agua potable bastante relevantes. Entonces, que esto no se haya abordado, esa situación en Jardín del Mar desde el año 2010, y estemos esperando que al parecer algo pase, con las lluvias que aparte se vienen de nuevo este fin de semana, es muy peligroso y me parece una irresponsabilidad tremenda. Sí, creo que en general la forma como operan las municipalidades merece muchas revisiones. Creo que hay espacios para la arbitrariedad y para decisiones que finalmente no pasan por mayores controles. Esto va mucho más allá de las direcciones de obras municipales, de las direcciones de obras municipales. Pasa también por las decisiones cotidianas que se toman por parte de los alcaldes y de las alcaldesas. Y evidentemente el hecho de que tengamos directores de obras municipales que llevan tanto tiempo, yo creo que sus periodos debiesen ser más cortos, porque evidentemente cuando alguien queda instalado de forma casi perpetua, eso abre espacio para abusos y decisiones sin mucha toma de control.